La lectura de hoy es el Salmo 17. Este texto habla de la impecabilidad y la inocencia del Mesías, Jesús. También habla de la protección y el amparo que Dios le brinda. Asimismo, habla de los malvados y enemigos que se oponen al Mesías, Jesús. Finalmente, habla del juicio de Dios sobre estos enemigos y de la resurrección del Mesías, Jesús. ¿Qué dice, entonces? Hoy lo exploraremos y compartiremos la gracia. Primero, el texto de hoy habla de la impecabilidad y la inocencia del Mesías, Jesús. El texto de hoy, Salmo 17, 1-5, dice: Escucha, oh Señor, lo que es justo, atiende a mi clamor. Inclina tu oído a mi oración, que proviene de labios que no engañan. Que mi juicio sea presentado ante ti, que tus ojos se fijen en lo que es recto. Tú has examinado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba, y no has hallado nada. He decidido que mi boca no pecará. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios me he guardado de los caminos de los violentos. Mis pasos se han mantenido firmes en tus sendas, para que mis pies no hayan resbalado. Escucha, oh Señor, lo que es justo, atiende a mi clamor. Aquí, el yo se refiere al Mesías, el Hijo de Dios, Jesús, quien vendrá a esta tierra en carne y hueso dentro de 1000 años. Aquí, la palabra honestidad significa rectitud, y justicia, y también puede traducirse como justo. Es decir, esta palabra se usa a menudo en la Biblia para indicar un estado de perfección o ausencia de pecado, y a veces también puede interpretarse como un atributo de Dios. Por ejemplo, cuando decimos Dios es justo, significa que Dios es perfecto y sin pecado. En otras palabras, Dios es sin pecado, irreprochable, justo, honesto y lleno de amor, misericordia y compasión. En otras palabras, esta palabra aquí significa que el ser llamado yo es el Mesías, el Hijo de Dios, Jesús, quien vendrá a esta tierra en carne y hueso. En otras palabras, el Mesías, Jesús, es el Hijo de Dios, sin pecado e irreprochable, y rebosante de amor, misericordia y compasión. Significa que cuando el Hijo de Dios venga a esta tierra, enfrentará toda clase de dificultades y tribulaciones, y entonces se acercará a Dios y orará. Escuchad mi oración, que sale de labios que no engañan. Aquí, la frase, labios que no engañan, es también una sinécdoque, que significa la impecabilidad y la perfección del Mesías Jesús. Es decir, el Mesías Jesús es completamente impecable, sin culpa alguna, ni en sus pensamientos, ni en sus palabras, ni en sus acciones. No, incluso a la luz de la Biblia, Él es perfecto y completo. Él es el Hijo de Dios, rebosante de amor, compasión y misericordia. Entonces, ¿por qué digo esto ahora? Se puede decir que es porque él sabía de antemano que el Mesías Jesús sería falsamente acusado de ser un pecador, o incomprendido por sus enemigos. De hecho, cuando Jesús vino a esta tierra en carne y hueso, vemos que sus enemigos se burlaron de él y lo señalaron en la cruz, malinterpretándolo, pensando, debe haber cometido algún pecado secreto, o debe haber blasfemado contra Dios. ¿Y cómo podemos orar? Que mi juicio esté presente ante ti, Señor, que tus ojos se fijen en lo que es justo. Esta oración es la del Mesías Jesús, quien está en el cielo. Se asemeja a una proclamación profética, pues se cumplirá. Teniendo esto en cuenta, es útil comprender el pasaje de hoy. Aquí, mi juicio, significa, el juicio de Dios sobre mí. En otras palabras, Dios examinará si el Mesías Jesús es verdaderamente culpable, ya que lo critican, ridiculizan y se burlan de él, y revelará su juicio. Aquí, justicia, se usa como plural de gloria y majestad, es decir, justicia de gloria, justicia de majestad, y honestidad de gloria. Es decir, Dios examinará y juzgará al Mesías Jesús, viendo su justicia de gloria, justicia de majestad, y honestidad de gloria. En otras palabras, Él verá la justicia de la gloria, la justicia de la majestad, y la honestidad de la gloria, que el Mesías Jesús mismo posee, como el Hijo original de Dios. Examinaste mi corazón, me visitaste de noche, me examinaste, pero no hallaste falta alguna. Aquí, esta noche, simboliza la crucifixión del Mesías Jesús por sus enemigos, el derramamiento de su sangre y su sepultura. En los Salmos de David, la palabra corazón se refiere al cuerpo del Mesías Jesús en la tumba, o a su cuerpo espiritual resucitado. Esto también se aplica aquí.
Aquí, se refiere al cuerpo de Jesús en la tumba. En otras palabras, este pasaje expresa la idea de que Dios visitaba a Jesús en la tumba, examinando su cuerpo. Sin embargo, Dios no encontrará pecado ni mancha alguna en el Mesías Jesús. Por supuesto, esta frase se usa en el pretérito perfecto profético, expresando una promesa futura. He resuelto no pecar con mi boca. Aquí, he resuelto, expresa la voluntad divina del Mesías Jesús. Además, la expresión, no pecaré con mi boca, es una sinécdoque, lo que significa que el Mesías Jesús se ha resuelto a no pecar en sus pensamientos, palabras ni acciones. ¿Qué representa esto? ¿Qué opinas? Nosotros también, en nuestros pensamientos, palabras y acciones, a veces nos resolvemos una y otra vez, de ahora en adelante, no pecaré. No, en mi caso, me lo resuelvo con frecuencia. De ahora en adelante, no pecaré. Pero estas resoluciones y esperanzas no duran mucho, y a menudo las veo desmoronarse. En momentos como este, me lamento y suspiro, oh, Dios. ¿Qué harás con este pecador? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué siempre tropezamos y caemos, aunque nos lo resolvamos una y otra vez? Esto se debe a que vivimos en esta tierra con un cuerpo corrupto y depravado. Debido a esa corrupción y depravación, el instinto pecaminoso que hay en mí se retuerce y resurge constantemente dentro de mi cuerpo. Sin embargo, como el Mesías Jesús es inherentemente perfecto, no puede pecar, ni siquiera si lo deseara. No, cada pensamiento, palabra y acción del Mesías Jesús rebosa de perfección y plenitud. Él es la clase de persona que jamás podría pecar, ni siquiera si lo deseara. En cuanto a las obras humanas, he guardado la palabra de tus labios y me he apartado de los caminos de los violentos. Aquí, las obras humanas se expresan en contraste con las obras del Mesías Jesús mismo, el Hijo de Dios. En otras palabras, el Mesías Jesús, como nosotros, los humanos, como el pueblo de Dios, seguirá la palabra de Dios y no andará por los caminos de los violentos. En otras palabras, él no cometerá ningún pecado aparte de la palabra de Dios. ¿Verdad? Pecado se refiere a actuar fuera de la palabra de Dios. Es decir, no amar al prójimo como a uno mismo es pecado, y no amar a Dios como a uno mismo también lo es. No, todo lo que no se ajuste a lo que dice la Biblia es pecado. Sin embargo, el Mesías Jesús mismo, incluso a la luz de este versículo bíblico, actuará de manera perfecta, íntegra y perfecta. En otras palabras, él jamás pecará. Mis pasos se han mantenido firmes en tus sendas, mis pies no han tropezado. Aquí, mis pasos simbolizan los pensamientos, las palabras y las acciones del Mesías Jesús. Además, tus sendas se refiere aquí a la palabra, la voluntad y los planes de Dios. En otras palabras, este versículo significa que el Mesías Jesús no se desviará ni un ápice de la palabra, la voluntad y los planes de Dios en sus pensamientos, palabras y acciones, sino que los defenderá, seguirá y obedecerá firmemente. En otras palabras, él guardará y practicará toda esta ley, la palabra de Dios. No, el Mesías, Jesús mismo, estará libre de todo pecado e imperfección. Además, mediante esto, Dios cumplirá y llevará a cabo toda la voluntad, el propósito y los planes que tenía al enviar al Mesías, Jesús, a esta tierra. En segundo lugar, el texto de hoy habla de la protección y el cuidado de Dios hacia el Mesías, Jesús. El texto de hoy, Salmo 17, 6-9, dice: A ti clamo, oh Dios, porque tú me responderás, inclina tu oído y escucha mi voz. Muestra tu admirable misericordia, Señor, que salvas con tu diestra a los que en ti se refugian del opresor. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Del impío que me oprime, del enemigo feroz que me rodea. A ti clamo, oh Dios, porque tú me responderás, inclina tu oído y escucha mi voz. Esta oración es la oración de Jesús, el Hijo de Dios, que reside en el cielo. La oración de este Hijo de Dios se asemeja más a una proclamación profética, ya que siempre se cumple. En otras palabras, Dios Padre dice que si el Mesías Jesús viene a la tierra en carne y hueso y ora, Él lo escuchará y le responderá. Sin embargo, este versículo también significa que, debido a que el Mesías Jesús es sin pecado e irreprochable, Dios estará con él, oirá y responderá sus oraciones, y lo protegerá y guardará. Señor, muestra tu maravilloso amor, tú que salvas con tu diestra a los que en ti se refugian de los que se levantan contra ellos. Aquí, la
diestra, simboliza el inmenso poder y la autoridad de Dios. Es decir, Dios usa su inmenso poder y autoridad para salvar a quienes se refugian en él de los que se levantan contra ellos. Incluso si quienes se refugian en él son pecadores. Cuanto más, ¿acaso un Dios así no salvaría al mismo Mesías Jesús? Es más, dado que el Mesías Jesús mismo es sin pecado ni mancha y vino a la tierra para resolver el problema del pecado, Dios seguramente lo salvará de su sufrimiento y tribulación. No, Dios sin duda revelará su bondad única, es decir, su amor de pacto. En otras palabras, tal como Dios lo planeó desde la eternidad, salvará al Mesías Jesús mismo de su sufrimiento y tribulación, permitiéndole continuar su obra de salvación. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Aquí, yo, se refiere, por supuesto, al Mesías Jesús. Además, la frase, como a la niña de tus ojos, describe la imagen del Mesías Jesús en la pupila del ojo de Dios. En otras palabras, Dios no apartará su mirada, sino que velará continuamente por el Mesías Jesús, protegiéndolo y resguardándolo. Así como la madre de Noé no podía apartar la vista de él, siguiéndolo sin cesar, así Dios velará diligentemente por el Mesías Jesús y lo protegerá. Además, la frase, esconderlo bajo la sombra de tus alas, significa que Dios velará por el Mesías Jesús y lo protegerá, como una madre pájaro protege a sus crías con sus alas. En otras palabras, Dios velará por el Mesías Jesús y lo protegerá desde el principio hasta el final de su ministerio. ¿Qué opinas? ¿Qué nos enseña esto? La muerte del Mesías Jesús en la cruz no se debió a que Dios lo abandonara, ni fue un juicio por sus pecados, ni un error divino, ni a que Dios se distrajera momentáneamente para ir a un pueblo cercano. Más bien, la muerte del Mesías Jesús en la cruz formaba parte del plan de Dios. Líbrame de los malvados que me oprimen y de los feroces enemigos que me rodean. Aquí, los malvados y los enemigos se refieren a quienes se oponen al Mesías Jesús, lo ridiculizan y lo critican, llegando incluso a crucificarlo. Es decir, cuando el Mesías Jesús venga a la tierra, estos malvados y enemigos se levantarán y lo maltratarán brutalmente, lo perseguirán, lo ridiculizarán, lo criticarán e incluso lo crucificarán. Sin embargo, por la gracia de Dios, el Mesías Jesús será liberado de este sufrimiento y tribulación. En otras palabras, estas palabras prefiguran la resurrección del Mesías Jesús. En tercer lugar, el texto de hoy habla de los malvados y enemigos que se oponen al Mesías, Jesús. El texto de hoy, Salmo 17, 10-13, dice: Están sumidos en su propia grasa, sus bocas hablan con arrogancia. Nos rodean, nos acechan al andar, nos derriban al suelo. Es como un león que desgarra a su presa, como un cachorro de león que acecha en lugares secretos. Levántate, oh Señor, contra él y derríbalo. Salva mi alma de los malvados con tu espada. Están sumidos en su propia grasa, sus bocas hablan con arrogancia. Aquí, ellos, se refiere a los incrédulos que se oponen al Mesías, Jesús, o mejor dicho, que no creen en los méritos de la sangre de su Hijo unigénito. Aquí, la palabra, grasa, significa, grasa, grasoso, o, lípido, y proviene de la imagen de una persona obesa con sobrepeso. Por ejemplo, a diferencia de la antigüedad, casi todos están bien alimentados y tienen una buena situación económica, por lo que vemos a la gente esforzándose por perder peso. Pero en la antigüedad, era difícil encontrar a alguien obeso, excepto en la nobleza o la clase alta. Y estas personas solían ser arrogantes. Además, disfrutaban alardeando y enalteciéndose, ostentando su poder, conocimiento, erudición y riqueza. Esto también se aplica aquí. Aquí, la frase, esos incrédulos están sumidos en su propia gordura, describe a los malvados ostentando su poder, conocimiento, erudición y riqueza, jactándose y enalteciéndose. Y, sin embargo, embriagados por su propia arrogancia, blasfeman y desprecian a Dios. Cristianos, ¿dónde está Dios? Miserables, dicen. Si crees en Jesús, puedes entrar al cielo, se burlan y ridiculizan al Mesías Jesús. ¿Y quiénes son los malvados y enemigos que se oponen al Mesías Jesús? Ahora nos rodean mientras caminamos, observándonos atentamente, intentando derribarnos. Aquí, nosotros, se refiere a Dios y al Mesías Jesús. Es decir, nuestro caminar, se refiere a la obra de salvación que Dios y el Mesías Jesús llevan a cabo juntos.
En otras palabras, estas palabras significan que los malvados y enemigos que se oponen al Mesías Jesús son aquellos que se esfuerzan por interrumpir y obstruir la obra de salvación que Dios y el Mesías Jesús realizan juntos, para destruirla y derrocarla. No, son siervos de Satanás, aquellos que obstaculizan y se oponen al Mesías Jesús y a la obra de Dios. ¿Y quiénes son los malvados y enemigos que se oponen al Mesías Jesús? Soy como un león listo para despedazar a su presa, como un cachorro de león que acecha en lugares secretos. Los malvados y enemigos que se oponen al Mesías Jesús no son diferentes de los leones de las llanuras, es decir, las bestias. Entonces, ¿qué hay de esas bestias, de esos leones? Si observas a esos leones en las llanuras, verás que no tienen ningún interés en Dios, ni les preocupa su juicio, el cielo o el infierno. Verás que actúan únicamente según sus deseos carnales, su codicia y sus apetitos. Verás que solo se alimentan, y cuando están en celo, buscan leonas para parir, y luego, impulsados por sus feroces instintos, despedazan a los animales vulnerables. Los malvados y enemigos que se oponen al Mesías, Jesús, son iguales. Como estos malvados y enemigos no creen en la existencia de Dios, actuarán como bestias, completamente indiferentes al juicio, el cielo o el infierno. Como no creen en la existencia de Dios, no creerán en las profecías del Mesías, Jesús, profetizadas en la Biblia, y actuarán como bestias. Recurrirán a toda clase de artimañas y engaños para capturar y matar al Mesías, Jesús. Levántate, Señor, enfréntame y derríbame, salva mi alma de los impíos con tu espada. Aquí, Dios se levanta, significa la intervención de Dios en el ministerio del Mesías, Jesús. Además, la espada del Señor simboliza el poder de Dios para juzgar a los impíos. En otras palabras, Dios estará presente en el ministerio del Mesías, Jesús, y con su poder omnipotente, doblegará a los impíos, frustrará sus planes y salvará la vida del Mesías, Jesús. En otras palabras, estos impíos se convirtieron en siervos de Satanás, usando toda clase de artimañas y engaños para destruir la obra de salvación del Mesías, Jesús. No, en última instancia, crucificaron al Mesías Jesús según su propia voluntad. Sin embargo, Dios prometió resucitar al Mesías Jesús de entre los muertos. Finalmente, el texto de hoy habla del juicio de Dios sobre sus enemigos y la resurrección de Jesús, el Mesías. El texto de hoy, Salmo 17, 14-15, dice: Sálvame con tu mano, oh Señor, de la gente de este mundo, cuya porción en esta vida está llena de tus riquezas, que se sacian con hijos y dejan el resto de su herencia a sus pequeños. Veré tu rostro en justicia, al despertar, quedaré satisfecho con tu semejanza. Sálvame con tu mano, oh Señor, de la gente de este mundo, cuya porción en esta vida está llena de tus riquezas, que se sacian con hijos y dejan el resto de su herencia a sus pequeños. Aquí, la palabra, porción, se refiere a la riqueza, los hijos y la herencia que Dios les ha dado. Aquí, la frase, la gente de este mundo que ha recibido su parte en esta vida, se usa en contraste con el pueblo de Dios, que ascenderá al reino eterno de los cielos y recibirá la dicha eterna. Es decir, aunque el pueblo de Dios vive en medio de toda clase de dificultades y tribulaciones en esta tierra, esto implica que esta vida no lo es todo, el reino eterno de los cielos les espera. Sin embargo, para los incrédulos, esta vida en la tierra lo es todo. En el momento en que mueren tras su vida terrenal, el lago de fuego eterno les espera. Por lo tanto, no tienen nada más que recibir en la otra vida, de hecho, han recibido su parte completa en la tierra. En otras palabras, estos incrédulos son personas lamentables que viven contentas en esta tierra con la riqueza y los hijos que Dios les ha dado, y cuando mueren, transmiten su herencia restante a sus hijos, solo para caer en la destrucción eterna. ¿Acaso no es así? A pesar de que Dios les ha dado todas sus riquezas, hijos y negocios, siguen sin reconocer al Dios que se los dio. Y a pesar de que el juicio de Dios se acerca en cualquier momento, permanecen completamente ajenos a ello. Se contentan únicamente con sus riquezas terrenales, hijos y negocios, y viven absortos en ellas. Además, no comprenden lo que es precioso e importante, y se complacen en dejarles solo riquezas y dinero a sus hijos. Son verdaderamente necios y patéticos. ¿Acaso no es así? ¿Qué es lo más precioso e importante para mis hijos? No es dejarles riquezas terrenales, sino hacerles conocer a nuestro Dios. Es decir, es fundamental que sepan que Dios existe y que envió a su único Hijo a morir en la cruz,
derramando su sangre y convirtiéndonos en su pueblo. En resumen, lo más importante es enseñarles que, el cielo es para Jesús y el infierno para la incredulidad. ¿Acaso no es así? Por mucha riqueza que les deje a mis hijos, si no conocen el mérito de la sangre de Jesucristo y terminan en el lago de fuego eterno, ¿de qué sirve? Por lo tanto, lo más importante para mis hijos es dejarles un legado de fe, un legado de creencia. En otras palabras, lo más importante es dejarles un cielo de Jesús y un infierno de incredulidad. En cualquier caso, estas personas malvadas seguirán viviendo así y terminarán en el lago de fuego eterno. ¿Pero qué será del Mesías, Jesús mismo? Veré tu rostro en justicia, al despertar, quedaré satisfecho con tu imagen. Aquí, en justicia, se refiere al momento en que Dios declara al Mesías, Jesús, sin pecado, es decir, lo reconoce como irreprochable. Además, veré tu rostro, se refiere a que el Mesías, Jesús, recibe la gracia de Dios. Aquí, despertar, se refiere al momento en que el Mesías Jesús resucite de entre los muertos. Además, la imagen del Señor, se refiere al cuerpo espiritual resucitado que Dios nos concederá, es decir, el cuerpo celestial resucitado. En otras palabras, este pasaje significa que Dios declarará al Mesías Jesús sin pecado, ¿no? Lo reconocerá sin mancha alguna, y, por lo tanto, recibirá la gracia de Dios. Como resultado, resucitará de entre los muertos y, revestidos con el cuerpo espiritual celestial resucitado que Dios nos concederá, encontraremos la plenitud. Despertar a la imagen del Señor. Dios. Gracias. Gracias. Te amo. Gracias. Gracias por hacernos tu pueblo y permitirnos vivir con la esperanza y la anticipación del reino eterno de los cielos. Que nos bendigas para que nos regocijemos en la salvación del Señor y vivamos siempre con alegría y gozo en Dios. Oro y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Si quieres saber más, suscríbete.